Espinosa Hernández. Presente. Fourrey Arias. Fuentes Arce. Gamis Sandoval. Presente. García Fernández. Presente. García Samano. Presente. Gaviña Mancera. Presente. González Murguía. Presente. González Segundo. Presente. González Vizcarra. González Vizcarra. Gutiérrez Castillo. Presente. Luján Ramírez. Presente. Mancilla Cots. Presente, profe. Marqués Casados. Mata Licea. Presente. Méndez García. Presente. Montano Moreno. Montano Moreno. Moreno Escalona. Moreno Escalona. Rodrigo. Mosqueda Mejía. Presente. Navarrete Núñez. Olvera Holguín. Ortega Hernández. Paniagua Parra. Presente. Pérez Zavala. Presente. Piña Amador. Presente. Rayas Juárez. Presente. Robles Rodríguez. Presente. Sámano Hernández. Presente. Sánchez Juárez. Silva Doñate. Presente. Silva Doñate. Presente. Tapia Fernández. Presente. Valencia Berecochea. Presente, profe. Yáñez Martínez. Zúñiga Nogués. Zúñiga Nogués. Presente, profe. Y Jordan Caballero. Presente. Jordan Caballero. Aquí ¿Perdón? Aquí estoy. ¿Alguien que me haya faltado o que crea que no le puse asistencia? Profe, ¿me escucha? ¿Quién me habla? González Vizcarra, Ana Cecilia. Es que no se escuchaba mi micrófono hace rato. Ah, sí te puse la asistencia. ¿Alguien más? Ok, gracias. Yañez. Yo tengo una duda. A mí sí me puso asistencia. ¿Perdón? ¿A mí sí me puso asistencia? Pues si me contestaste, sí. 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 Díaz Yañez. Ok. Nada más, ¿verdad? ¿Sí les dio tiempo de realizar la presentación? Porque la idea es que la revisaran. ¿Dónde? Yo apenas la estoy revisando. Ok. Bueno, se las puse desde ayer y les mandé el mensaje. No sé si les dio tiempo de revisarlo. Bueno, la idea era que la revisaran para que fuera más rápido, ¿no? Y tuvieran los conceptos más o menos integrados y pudieran, porque van a venir preguntas en el examen sobre esta presentación. Vamos a comenzar para no irnos tan lento. Ya saben, nuestro momento Unitec. Sí ven todos la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe.
un conjunto integrado de naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho, naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y con esto vamos a abrir el tema de transcripción fonética. En realidad es un tema bastante sencillo si han seguido hasta aquí lo que hemos dicho, porque es como, digamos, una faceta aplicativa de lo que hemos hecho hasta ahora. Sobre todo porque, como ustedes han visto, la fonética, o como revisamos con el AFI, hace uso de un conjunto de símbolos que sirven para representar los sonidos de cualquier lengua. Y en muchos sentidos es la base de lo que llamamos transcripción fonética. Entonces, el objetivo de esta presentación sería que el alumno diferencie entre una transcripción estrecha y una transcripción ancha, con ejemplos del español, porque al final del día es la lengua que más manejan. Ay, perdón, me estoy olvidando. Ay, ya. Perdón. Para afianzar el concepto de fonema y alófono, porque como les mencionaba, justamente estos dos conceptos básicos son los que se utilizan para entender cómo funcionan las transcripciones fonéticas. Vamos a comenzar con una definición de transcripción que sería la siguiente, ¿no? En el estudio fonético y fonológico de una lengua, se le denomina transcripción a la representación gráfica de los fonemas o de las variaciones alofónicas que conforman una palabra en un idioma determinado. Vuelvo a repetir. Tenemos un conjunto de símbolos que serían los que aparecen en el alfabeto fonético internacional y sabemos que esos símbolos son representaciones gráficas. Representan gráficamente sonidos de los lenguajes articulados. Y justamente una transcripción lo que haría es utilizar esos símbolos para representar gráficamente los sonidos de una determinada lengua. Hasta este momento, hasta este punto, nosotros hemos visto los fonemas de forma general y también vimos el concepto de fonema con relación a determinadas lenguas, ¿no? Incluso se acuerdan de ese cuadro sinóptico con 3 ramas. El fonema como concepto global de la fonética y luego preguntarnos o contestarnos a la pregunta de cómo esos fonemas funcionan al interior de una lengua determinada. Ahora vamos a aterrizar esos conceptos en lenguas específicas, que sería de primer momento el español, y en la siguiente parte del curso vamos a ahondar más en el inglés y el francés, para ya entrar a temas que conciernen a lo que ustedes están estudiando. Si se han dado cuenta, prácticamente toda esta primera parte del curso ha sido una introducción a todo lo que es el mundo de la fonética para que ustedes puedan manejarla de una manera más adecuada. Y a partir de eso que sabemos, podemos hablar de que existen 2 tipos de transcripciones. Una que vamos a denominar transcripción ancha y otra que vamos a denominar transcripción estrecha. Tienen otros nombres, ahorita los vamos a revisar, pero son las 2 transcripciones básicas. Es decir, vamos a utilizar los símbolos que hemos visto hasta ahorita para realizar, o con esos símbolos podemos realizar 2 tipos de transcripciones. Una que se denomina ancha y otra que se denomina estrecha. La primera, que sería la transcripción ancha, es aquella en la que se representan los fonemas que conforman una palabra de un idioma determinado. Aquí es importantísimo destacar esta palabra. Fonemas que conforman una palabra en un idioma determinado. No me estoy refiriendo al concepto de fonema en general, recuerden a los fonemas como partes funcionales de un sistema lingüístico. También se le conoce como transcripción fonémica, es decir, de fonema. Entonces, transcripción ancha o transcripción fonémica son sinónimos. Es más simple que la transcripción estrecha, vamos a ver en un momento por qué. Quedémonos por ahora con la idea de que es más simple.
Y se utilizan las barras inclinadas para enmarcar este tipo de transcripción. Aquí vamos a ver un ejemplo en un momento. Se debe hacer hincapié en que la transcripción ancha utiliza los fonemas relevantes para una lengua determinada. Incluso en las presentaciones anteriores ya hemos visto este tipo de transcripciones. Si ustedes revisan las presentaciones precedentes, se darán cuenta que muchos de los ejemplos están enmarcados en esas barras inclinadas y solamente la utilizamos para representar los fonemas de la lengua. Por eso se le llama fonémica, porque solo considera el inventario de fonemas de esa lengua. Si hablamos de los fonemas del español, la transcripción ancha solamente va a considerar los fonemas del español. Si hablamos del inglés, la transcripción ancha solo va a considerar los fonemas del inglés. Si hablamos del francés, lo mismo. La transcripción ancha solo va a considerar los fonemas del francés. Como ya les había estado mencionando, las lenguas que ustedes están utilizando y en los diccionarios que ustedes han revisado y que también tuvieron que revisar para la tarea, se darán cuenta que prácticamente siempre se van a encontrar con este tipo de transcripción. A veces sí conviene decirlo, hay un uso inadecuado del otro símbolo que vamos a ver en la transcripción estrecha, que serían los corchetes. Esto es un mal uso de los que hacen esos diccionarios o de quien redacta un determinado texto. De manera formal, la transcripción ancha solamente debería representar fonemas, no alófonos. Y tendríamos un ejemplo que recupere de las presentaciones anteriores, que sería esto, ¿no? La frase un dedo se representa fonéticamente en español como un dedo. Y ya sabemos también por qué. Sabemos que estos dos fonemas, en el habla real, vamos a decirlo así, o en la emisión real, tienen una realización un tanto diferente. Este es un fricativo y este es un oclusivo. Pero en términos de distintividad, para nosotros ese rasgo no es relevante. Entonces, nosotros no distinguimos que aquí existan dos fonemas. Por eso la transcripción ancha va a representar esos dos elementos sonoros o esas dos unidades lingüísticas sonoras de la misma manera. Y era un poco lo que decíamos, ¿no? Si yo les pregunto cuántos fonemas hay en un dedo, es probable que ustedes me digan que solo hay 1, 2, 3, 4 y 5, porque no consideramos que este fonema sea diferente a este. Nosotros ya sabemos y hemos visto que existe una diferencia. Entonces, esta sería un tipo de transcripción fonémica. Vean cómo también estoy utilizando diacríticos como el de la rotura silábica. Bueno, serían suprasegmentales y el acento. Pero es lo único que estoy representando. Solo fonemas de esa lengua. A eso le denominamos transcripción ancha o transcripción fonémica. Después tendremos lo que se denomina transcripción estrecha. Es aquella en la que se representa información alofónica de una lengua. O dicho de otro modo, es la transcripción en la que se representan las reglas fonológicas de una lengua. Aquí también se hace relevantísimo entender la diferencia entre fonética y fonología. En el sentido muy básico, ahorita nos vamos a meter un poco en ese término de conceptualización, pero se darán cuenta que como son dos ramas muy estrechamente ligadas, siempre se llega a la confusión, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿estamos hablando de fonética o de fonología? La respuesta quizá más sencilla es que seguimos hablando de fonología porque nos estamos refiriendo a unidades funcionales dentro de una lengua, ¿no? Pero, bueno, dejémoslo así, ¿no? Para no meternos ahorita en ese rollo. La transcripción estrecha, entonces, va a recuperar información alofónica. Vean, vamos a hacer la diferencia. Representación de fonemas, solo voy a representar los fonemas de esa lengua y aquí voy a representar los alófonos de esa lengua. O, dicho de otro modo, las reglas fonológicas de la lengua en cuestión. Nosotros ya sabemos que los alófonos, como los vimos en la presentación antepasada, antes de la del alfabeto fonético internacional, entran en distribución complementaria y variación libre. Y la distribución complementaria y la variación libre
generan reglas fonológicas para la aparición de un determinado fonema. Eso es lo que se representa en la transcripción estrecha. También se le conoce como transcripción fonética porque representa los detalles fonéticos de la emisión. Si sabemos que la fonética estudia cómo se realiza el sonido articulado de manera real, es decir, en términos de articulación, de percepción, etc., vemos que la fonética en muchos sentidos se encarga de describir muy detalladamente cómo se produce el sonido lingüístico. Entonces, por eso también le decimos transcripción fonética, porque va a ser una representación detallada de la emisión. O también le podemos decir transcripción fonológica, porque va a representar las reglas fonológicas a las que responden los alófonos de esa lengua. Es más compleja que la transcripción ancha, porque vean, aquí solamente representamos fonemas, pero aquí ya nos estamos metiendo a, tienes que representar alófonos y tienes que representar sus reglas. Es más compleja que la transcripción ancha, aunque el grado de detalle de la alofonía representada depende de quién usa este tipo de transcripción. De hecho, ustedes si hacen investigaciones así muy superficiales sobre los fonemas del inglés o sobre los fonemas del francés, se darán cuenta que ciertos fenómenos los van a enmarcar con corchetes, que es justamente el símbolo que utiliza la transcripción estrecha. Y generalmente estas transcripciones no siempre detallan toda la alofonía de la palabra, sino a lo mejor solamente el detalle fonológico que la transcripción quiere representar. Lo iremos viendo en la siguiente parte del curso, ¿no? Solamente detallará la transcripción fonética que se quiere, perdón, el elemento fonético que se quiere resaltar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En inglés, nosotros sabemos que en términos alofónicos, la primera palabra de la palabra pet, perdón, el primer fonema de la palabra pet se aspira. Sabemos que este es un aspirado. Ese tipo de elemento es un elemento alofónico del inglés y generalmente van a encontrar esa representación con corchetes. Pero si ustedes van a un diccionario cualquiera, ustedes van a encontrar que siempre les van a representar esa palabra de esta manera. Es más, ni siquiera es esa E, ¿no? La E que le... Ay, perdón. Voy a borrarle el voy a escribir. La E que les ponen es esta. En Word Reference, en la que vayan, les van a hacer esta representación. En algunos casos les pueden dar la transcripción con la aspiración, pero son pocos los diccionarios que hacen eso. Entonces, nos pone ese elemento alofónico, pero por ejemplo no nos detalla si existen otro tipo de fenómenos alofónicos en los otros dos fonemas. Simplemente está la aspiración. Pero como ya está considerando un elemento alofónico de esa lengua, ya lo pone entre corchetes porque está marcando alofonía, ¿vale? Entonces, utilizamos corchetes para enmarcar este tipo de transcripciones que son más complejas que las transcripciones anchas. Tenemos aquí la transcripción ancha de un dedo, pero si yo la quisiera transcribir fonológicamente o fonéticamente, en términos de cómo se realiza en realidad, yo tendría que hacerla así. La frase un dedo se representa fonológicamente en español como un dedo, así como está representada ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos este fenómeno, ¿no? Ah, mira, este es un fricativo y este es un oclusivo y depende del contexto. Pero sucede en español que, por ejemplo, si una vocal aparece ante una nasal, esa vocal se nasaliza. Nosotros también tenemos vocales nasales, solamente que son alofónicas. Y como esa vocal se nasaliza, entonces yo tengo que marcar que eso es una vocal nasal. Y además me doy cuenta que aquí tengo yo una oclusiva que en español se realiza como dental. Y por tanto, esa dental va a influir en el otro fonema y va a generar una nasal dental. Vean cómo yo estoy detallando excesivamente la pronunciación
de esa secuencia de palabras. Incluso voy a decirlo de otra manera. Nosotros como hablantes del español hablamos así y no hablamos así. Esta es una transcripción o es una representación abstracta de los fonemas que sí forman parte de nuestro sistema lingüístico. Nosotros entendemos que existen estos fonemas, pero nosotros no hablamos así. Nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad en esa pronunciación están todas estas variaciones alofónicas. La nasal se realiza como dental, no alveolar. Si ustedes van al cuadrito se darán cuenta que ese fonema les aparece en la parte alveolar. Entonces ahí detallamos, no, en español esta N en este contexto se realiza como dental. Y como tenemos esta nasal aquí, esta vocal se va a nasalizar. Vean cómo esto detalla mucho más la pronunciación. ¿Y por qué es tan relevante conocer esto? Porque como les acabo de repetir, aunque mi ejemplo está muy mal escrito y está muy feo porque lo estoy escribiendo con el mouse, déjenme que lo borre. Ustedes en un diccionario siempre se encuentran la transcripción ancha. Nunca se van a encontrar, o por lo menos no si el diccionario no lo considera, la transcripción estrecha. Es decir, si un hablante del rumano, del sueco, del francés, del italiano, quiere aprender español, él se va a encontrar con esta transcripción. Y va a decir, esa palabra se pronuncia un dedo. Y para él no necesariamente va a ser relevante que este sea un fonema fricativo, porque a lo mejor en su lengua no existe ningún fonema fricativo de esa naturaleza. Entonces, el hablante no va a realizar la fricación que nosotros realizamos en este fonema. Y por tanto, cuando nos hable, nos va a sonar extraño. Una persona que no realiza la fricación puede pronunciar esa palabra como dedo, 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 dedo. Esa no es la pronunciación nuestra. Ahí es cuando nos damos cuenta que el hablante es extranjero, porque no domina la alofonía de la lengua, ¿sí? Nosotros pronunciamos así, pero vean la dificultad que esto conlleva. Si nosotros le presentamos este tipo de transcripción a un hablante extranjero, se va a espantar, ¿no? Porque va a decir, ¿cómo se pronuncia eso? Es lo mismo que les ocurre a ustedes. Ustedes cuando aprenden inglés y francés se van a encontrar este tipo de transcripciones en los diccionarios, no estas. De momento es importante que ustedes primero dominen los fonemas, porque tienen que aprender a codificar una pronunciación adecuada para no incurrir en equívocos de significado, es decir, que no confundan al emisor o que pronuncien una palabra mal y entonces se entienda otra cosa, etc. O sea, de momento, efectivamente, como ustedes están empezando a estudiar estas lenguas, lo ideal primero es dominar los fonemas. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Pero ustedes deben ser conscientes que cuando van a un diccionario y encuentran esta pronunciación, no necesariamente es la pronunciación, vamos a decirlo así, nativa de esas palabras, porque para eso se utilizan este tipo de transcripciones. Y este tipo de transcripciones se hacen mucho más complejas porque en muchos sentidos puede haber variación también por regiones. Por ejemplo, no necesariamente esta secuencia, así como está transcrita, es para todos los hablantes del español. Puede ser que en Argentina, puede ser que en Chile, pueden ser que en España, que en otras partes del mundo donde se habla español, los fonemas involucrados en una secuencia como esta sean otros. Esa es una de las grandes dificultades de la alofonía en una lengua. Vamos a dejarlo ahí para seguir con la presentación. Es importante recalcar que la transcripción estrecha representa las reglas fonológicas de la lengua, por ello se le denomina fonológica o fonética, ¿sí? Y aquí les pongo también esta nota. El término fonética puede inducir en este punto a confusión. Fonética puede referirse en general a la disciplina, pero también se refiere a la realización real de la emisión sonora.
a la manera en que realmente se producen los sonidos del lenguaje en la comunicación oral. Es decir, esta sería vamos a llamarlo así, la pronunciación fonética, la pronunciación real de esta secuencia de palabras. Es decir, la transcripción, regresamos aquí, la transcripción estrecha representa la variación alofónica presente en la emisión real de un determinado idioma. Y vean que justamente por estas complejidades es que decimos que la transcripción estrecha es más compleja y que la transcripción fonémica es más simple. Porque claro, aquí no estoy representando ninguna especie de variación. Simplemente estoy representando los fonemas de esa lengua. Pero cuando me voy a una transcripción estrecha, ya veo que hay excesiva variación. Yo tendría que pronunciar este como un fricativo, este lo tengo que articular en los dientes, y también la N tiene que ser una dental, y luego además hay que nasalizar la primera vocal. Un dedo, un dedo. A nosotros nos sale natural, pero imagínense la complejidad que implica para un hablante extranjero. Por eso, obviamente, siempre empezamos con esto. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Seguro? Profesor, una pregunta. Uh-huh. La estrecha entonces puede referirse tanto como fonética y fonológica, ¿no? Porque aplican ambos aspectos. La transcripción amplia, ¿cuál era el otro nombre que recibía, perdón? Ancha y fonémica. Ancha y fonémica. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora vamos a aterrizar más esto con relación al español. Como ustedes saben, pues esto no es un curso necesariamente de español, pero como bien les dicen sus maestros, y a mí también me gusta decirlo, si ustedes no conocen su lengua, va a ser muy difícil que aprendan otra, porque primero tienen que manejar la suya para entender cómo está funcionando la otra, sobre todo por lo que vimos, por ejemplo, en el video de la adquisición de lengua en los niños, ¿no? Ya no estamos tan abiertos, vamos a decirlo así, a integrar un idioma de manera pasiva, sino que nosotros ya como adultos necesitamos, pues, generar cierta actividad o realizar ¿cómo decirlo así? Un estudio activo en una lengua. Ya no nos podemos solamente decir, sí, escuchando y oyendo y claro, sucede, ¿no? Yéndome a vivir a otra parte sin saber nada, yo puedo aprender lengua, pero para perfeccionarla siempre sí necesitaremos un apoyo extra. Y para eso sirve también conocer nuestra lengua materna. El inventario fonético, en términos de los fonemas del español, es este. Nosotros tenemos 5 vocales, las conocemos, I, E, A, O, U. Es muy importante este punto porque vean, nosotros solamente tenemos 5 vocales. Pero cuando lleguemos a esa presentación, que yo esperaría que no nos tardemos mucho en ellas, pero luego a veces sí es muy tardado, de los fonemas del inglés y del español, del inglés y del francés, como saben, y nos daremos cuenta, si no lo saben todavía, son lenguas que tienen muchas vocales. Y eso ya impone para nosotros, como hablantes de 5 vocales, un reto. Y hay lenguas que tienen menos, por ejemplo, el árabe nada más tiene 3 vocales, ¿no? Vocales, 5. Las consonantes son las que siguen. Tenemos las oclusivas sonoras, que serían esas que están ahí. Oclusivas, ahí tenemos varias. La primera sería la bilabial, ¿no? Oclusiva bilabial, luego tendríamos la oclusiva dental, aunque aquí la podemos dejar como alveolar, y luego la oclusiva velar, sonora. Tenemos las oclusivas sordas, podemos poner ejemplos, ¿no? Como en beso, dedo y gato. Tenemos las oclusivas sordas, la bilabial como en pato, la dental como en taco y la velar como en casa, ¿no? Luego tendríamos también las nasales, la bilabial como en mamá, la alveolar como en niño y la palatal, palatal, como en ñoño, ¿no? La ñ, la ni de ñoño. Luego tendríamos también son sonoras, vean, todas estas son sonoras. Aquí no les estoy poniendo todos los rasgos, pero ustedes ya saben que todos tienen 3 rasgos.
¿sí? Luego serían las fricativas, que tendríamos la fricativa labiodental sorda, como en familia, la fricativa dental sorda también. Esta no la tenemos en el español mexicano. Esta es la Z de zapato en España, la ZA, de zapato, de caza, etc. Ese es ese fonema, el dental fricativo sordo. En español no lo tenemos. Es importante porque, por ejemplo, en inglés sí existe este fonema, pero en el español mexicano, por lo menos latinoamericano en general, no existe este fonema. Después tendríamos el alveolar fricativo sordo de Susi, Soso, etc. Y luego tendríamos también el fonema palatal fricativo sonoro, como en yoyo. Este sería la Y de yoyo, yoyo. Y luego tenemos el fonema fricativo velar sordo, como en Juan. Este es el fonema de la de Juan. Juan, etc., ¿no? Javier, Jiménez, ese es ese fonema. Luego tendríamos un fonema africado. Déjenme cambiar la fuente para que se vea mejor, porque esa casita no se ve bien ahí. Ahí está. Un fonema africado, esto también ya lo vimos, lo revisamos. Los fonemas africados, acuérdense que son consonantes cuarticuladas. Un sonido africado postalveolar sordo. Este sería el fonema de chucho, cheto, chico, ch, el fonema ch. Luego tendríamos las líquidas laterales. La primera, que sería la aproximante lateral alveolar sonora del halo, leche, litro, etcétera. Luego tendríamos este otro fonema que también lo voy a poner en cuadrito, porque no lo tenemos ya en español. En el español en general este ya está desapareciendo. Hay muy pocas regiones en donde todavía se utiliza, pero por eso se pone, porque en esas variantes todavía genera contraste funcional. Es el fonema palatal aproximante lateral sonoro. Se parece mucho a este. Nosotros decimos llave. Este fonema se diría algo así como llave, 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 llave. No llegaría a ser llave como este de aquí. Llave, llave, llave. Como ya no genera contraste funcional, para nosotros ya ni siquiera es relevante y ya no lo podemos articular de manera consciente. No lo pronunciamos. Entonces, se los pongo, pero hay que considerar que en determinadas variantes, tanto este como este. Y luego tendríamos las líquidas vibrantes, que sería la primera vibrante múltiple alveolar sonora, como en rosa, el perro, ¿qué otro? Rosa, ratón. Generalmente siempre que tenemos una R al principio de palabra se pronuncia con ese fonema vibrante múltiple. Y luego la vibrante simple alveolar sonora, como en el caso de cantara. Cantar, amar, contar, transitar. En transitar, por ejemplo, esa R también es simple. No decimos transitar, decimos transitar, transitar. Y ese sería el fonema simple, ¿sí? Todos esos son los fonemas que conforman el idioma español. Es decir, todos esos fonemas producen contraste funcional. Si ustedes buscan pares mínimos, los van a encontrar en español con esos fonemas. ¿Vale? Aquí se los pongo para que quede un poco más claro lo que les explicaba antes. Nosotros vimos el alfabeto fonético internacional, pero no todos esos fonemas existen en español, no todos esos fonemas existen en inglés, no todos esos fonemas existen en francés. Si nosotros coloreamos en esa tabla cada uno de los fonemas que acabamos de ver, nos vamos a dar cuenta que el inventario fonético del español solo está conformado por esos fonemas que están coloreados en azul. Y a algunos les tendríamos que poner un asterisco, como por ejemplo este, porque no en todas las variantes existen. ¿Sí? Esos dos, por ejemplo. Pero todos los demás son fonemas regulares del español.
Y aquí tendríamos la cuarticulada, porque recuerden que este es otro símbolo, es una fricada, no la vamos a encontrar aquí. Vean, por eso también es muy importante conocer las otras tablas, porque este fonema no lo vamos a encontrar aquí, pero existe en español y tenemos que dar cuenta de él. En inglés y en francés también existen, bueno, en francés no existen africadas. En inglés existen africadas y también es importante considerarlas porque no van a estar aquí. ¿Sí? Las vocales, si también realizamos el ejercicio con las vocales, ese es el trapecio del AFI. Pero si solo seleccionamos los fonemas que conforman el español o los fonemas que producen oposición fonológica en el español, nos vamos a encontrar que solamente las vocales que están en azul son las que producen contraste funcional al interior de nuestra lengua. I, E, A, O, U. Y todas las demás vocales no las tenemos. Lo voy a poner un poco entre comillas porque dependiendo de la alofonía de una lengua, va a depender si existen esas otras vocales o no. Pero de momento, en términos fonémicos, solamente esas 5 vocales son relevantes para nuestra lengua. Entonces, si yo quisiera transcribir, por ejemplo, estas 3 palabras, dedo, antes y acto, yo las tendría que transcribir de manera ancha o solo representando los fonemas, transcripción fonémica, de esta manera. Dedo, antes, acto, porque solo estoy representando los fonemas que conforman el español, solamente los que están coloreados en azul. Por eso mi transcripción ancha me queda de esta forma. Dedo, antes y acto, ¿no? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Profe, ¿Sí? a mi compañera Ana Pao Ángeles Orozco se le fue el internet. Híjole. Necesito que... bueno, ahorita no hay ningún problema. Con que regrese antes de la 1, no hay problema. Entonces, dile que si en dado caso de que no llegara a regresar la luz, dependiendo de la hora a la que le llegue la luz, tendríamos que hablar con el director académico, ¿vale? Si le llega entre 1:30, no creo que haya ningún problema, pero si le llega ya a las 2, ya tendríamos a lo mejor alguna dificultad con relación al examen, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta con la estancia? ¿Y con los fonemas del español? ¿Sí? Tengo duda de por qué no está seleccionada la de fricativa, no sé si lo digo mal, en la tabla. Ahí está. A ver, ¿por qué no debería de estar seleccionada? Los demás ya son... ¿Por qué no la selecciona aquí? ¿Por qué no está seleccionada aquí? Porque no es muy notable. No, hay una respuesta más técnica que ya deberían de conocer porque la vimos en las presentaciones anteriores. ¿Por qué no está representada en este cuadro? No está seleccionada. ¿Es un alófono? Exactamente, porque es un alófono. ¿Sí? Acuérdense que los fonemas son los que presentan oposición fonológica al interior de una lengua. ¿Sí? No son, los alófonos no presentan esta peculiaridad. Por eso era tan importante entender esto, porque aquí nos vamos a comenzar a perder con esto y con lo que viene, ¿vale? Entonces, ¿por qué no he seleccionado aquí? Porque es un alófono. ¿Sí? Vamos ahorita a pasar a esa segunda tabla, que sería esta. Inventario alofónico del español. Esta es una tabla que se realiza en fonética para ver, bueno, nosotros sabemos que estos fonemas son los que hay en español, pero también sabemos que existen representaciones alofónicas. Y si nosotros buscamos cuántos fonemas de alofónicos hay en el español, también podemos tener una tabla. Todos los fonemas que están representados en esta tabla son alófonos del español, todos. Los que están en azul solamente son los que tomamos, vamos a decirlo así,
como punto de referencia para hablar de los fonemas, ¿no? Aquí tenemos los bilabiales, que también son alofónicos. Tenemos los dentales, vean, aquí ya aparece con el dientito. Vean cómo también tenemos una gran cantidad de modificaciones con la nasal. No tenemos solamente una nasal, tomamos como referencia esta, porque es la más distintiva, pero en realidad esta nasal convive con estas tres, dependiendo del contexto. Nosotros ya vimos dónde aparece la dental, que está aquí. Y aquí aparece la aproximante, aquí le ponen aproximante, que en realidad es fricativa, aproximante dental sonora. Aquí está este símbolo, porque se representa en una tabla de alófonos del español. E incluso la realización en español puede ser diferente. Aquí sabemos que ese fonema es fricativo, pero por la tabla que nos están dando aquí, yo no me sé así todas las reglas de las fonemas del español, pero por la tabla que nos está dando aquí, podemos deducir que este fonema se realiza en español como aproximante. ¿Sí? Entonces, todos estos son los alófonos del español. Todos esos fonemas nosotros los pronunciamos en español. Vean cómo si yo solo considerara los fonemas propios de la lengua, los que están otra vez en azul, dejo yo de lado todas las otras pronunciaciones que tenemos en español y que para nosotros no son distintivas en términos fonológicos. ¿Sí? Que una consonante, por ejemplo, como las que están ahí de las nasales, que una nasal sea alveolar, dental sí, dental, o sea dental, a nosotros nos da igual, con que sea nasal y sea sonora, si la codifica en los dientes o en los alveolos, vamos a entender lo mismo. Lo mismo con todos los demás fonemas, ¿sí? Entonces, estos serían los alófonos del español, todos. Aquí sí no habría excepciones, solamente estoy coloreando los que están en azul para que vean que entre los alófonos también tenemos los que tomamos como fonemas o puntos de referencia. Solamente los tomamos como puntos de referencia. Este fonema es el oclusivo bilabial sordo, pero ese fonema también es un alófono cuando lo consideramos con el fricativo, por ejemplo, ¿no? Entra en distribución complementaria, para decirlo de otra manera, este fonema, voy a borrar todo lo demás para que quede claro eso. Va a entrar en distribución complementaria este fonema dental oclusivo sordo con el fonema aproximante, como le están diciendo aquí en la tabla, aproximante dental sonoro. Y entran en distribución complementaria. Lo mismo con lo del fonema nasal dental o alveolar. El fonema alveolar va a entrar en distribución complementaria con los fonemas dentales. O este fonema nasal bilabial sonoro va a entrar en distribución complementaria con el fonema labiodental sonoro. ¿Sí? Vean cómo entonces la complejidad de la pronunciación se complejiza, porque ya no nada más tenemos esos poquitos fonemas, sino que además están los alófonos. Los fonemas que entran en distribución complementaria uno con otro. Lo mismo ocurre con las vocales. Nosotros tenemos solamente 5 vocales fonémicamente, en el sentido de que solamente tenemos 5 vocales distintivas en el español. Pero dependiendo de la posición que adquiera al interior de una palabra, la vocal puede realizarse de otras maneras. Tenemos una vocal anterior cerrada, no labializada, en ejemplos como en pipa. En pipa esa vocal se realiza así como la entendemos. Un poco, aquí quiero que vean esta explicación que les acababa de dar. Esta es una representación de todos estos fonemas en una transcripción fonémica o en una transcripción ancha. Esta es una representación abstracta de todo esto. Porque yo, por ejemplo, aquí yo podría representar esa palabra así, ¿no? Pipa. Voy a ver si no me queda muy feo. Algo así, pipa. Y luego tengo también una realización nasal. Vean, nosotros tenemos una I nasal en contextos como mimo, porque la nasalidad de las consonantes se le pega a la vocal
y tenemos aquí la representación alofónica con ese fonema nasal. Pero si yo quiero realizar la transcripción fonémica o la transcripción ancha, yo puedo escribir mimo. E ignorar, de momento, por razones didácticas o por lo que sea, esta nasalización. Pero también esa vocal, en un contexto como en viene, se puede realizar como un fonema aproximante palatal sonoro, el que está aquí. Viene, una semiconsonante. Viene. Pero, como yo ya sé también sobre fonética, sé que si yo quisiera representarlo solamente los fonemas, yo podría escribir esto, sin representar los fonemas. Vean cómo este símbolo, este de aquí, lo estoy tomando como una representación abstracta de todos estos. O también se puede realizar como una vocal, déjenme acordar cómo se llama esto, no silábica, exactamente, sí. Una vocal no silábica cuando aparece después de otra vocal, es decir, cuando aparece en posición postnuclear, vamos a decirlo por ahora así, en donde se realiza como una semivocal. Y se le pone el simbolito de no silábico. Pero también yo sé que lo puedo, como ya conozco sobre transcripción ancha, que yo lo puedo aire. Este tendría que ser este fonema. Ay, me están saliendo muy feos, pero entienden, ¿no? Este símbolo es la representación abstracta de este otro. Y lo mismo ocurre con todas las otras vocales. Tenemos una E oral normalita, como la que podemos describir ahí, semicerrada anterior no labializada en pepa. Tenemos una, o empezar, por ejemplo, y tenemos una vocal nasal, como en mema. Si aparece antenasal, se va a nasalizar. Mema. Ahí tenemos una vocal nasal. Lo mismo con la A. Tenemos una oral en palabras como papa y luego tenemos una vocal nasal como en mamá. En la palabra mamá, la primer vocal es una vocal nasal. Y lo mismo con la O y con la U. El caso de la U es similar al de la I, porque también tenemos una forma semiconsonántica y una forma semivocálica, ¿no? En bueno tenemos esa semivocal. Bueno. No decimos bueno, decimos bueno, casi con una consonante ahí en medio. Y luego auto, que sería una vocal, una semivocal o un fonema no silábico. Si ustedes buscan en su tabla, verán que el diacrítico que aparece ahí está en la primera parte de la tabla, dice no silábico. Y es lo que denominamos aquí como semivocal. Iremos viendo estos conceptos cuando veamos lo de la sílaba. Sí, hasta aquí todo bien con lo de fonemas y alófonos y las representaciones. Sí, maestro. ¿Seguros? Profe, Uh-huh. ¿puede repetir ¿cómo se dice? Las relaciones que tenía. ¿Las relaciones? ¿A qué te refieres con relaciones? O sea, bueno, que tenían o sea, cómo se relacionaban entre sí. O sea, solamente de que aquí tenemos, vean, representaciones otra vez fonémicas, porque siguen siendo fonemas, pero son alófonos, están funcionando como alófonos porque entran en distribución complementaria. Todos estos entran en distribución complementaria y se representan de manera abstracta, vamos a decirlo así, o el fonema que los representa a todos en la transcripción ancha sería este que está aquí. Entonces, es lo que vemos aquí. Vean cómo en la primera transcripción, en donde aparece entre diagonales, aparece este símbolo. Pero cuando lo pone entre corchetes, este autor, que es del mismo que ustedes leyeron, ya aparece la transcripción fonémica, perdón, la transcripción fonológica o alofónica de esa palabra. Aquí nos pone ya que la vocal es nasal, aquí nos pone que la vocal es una semiconsonante y aquí que es una semivocal.
Pero en la transcripción ancha tenemos exactamente el mismo símbolo. Aquí, 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 aquí y aquí. Y lo mismo ocurre con estas. Ese símbolo que aparece entre diagonales es solamente una representación fonémica de todas estas variantes, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve saber esto? Justamente porque después vemos lo de las transcripciones estrechas. Nosotros aquí tenemos las transcripciones anchas o sencillas o simples, vamos a decirlo así. Pero en las transcripciones estrechas vamos a tener mayor detalle de las realizaciones alofónicas de los fonemas que aparecen ahí. Por ejemplo, este ya lo vimos. Las reglas fonológicas de los alófonos del fonema alveolar oclusivo sonoro. El fonema oclusivo sonoro va a aparecer siempre que se encuentra precedido de pausa. Aquí suponemos que hay pausa porque no tenemos nada más antes de la palabra. De consonante nasal, como en este caso, aparece ante una consonante nasal, entonces se va a realizar como oclusivo. O ante L. Si yo tuviera aquí la palabra el dedo también sería una consonante oclusiva, porque estaría ante una vocal, ante una, perdón, líquida. El dedo. Aquí también tendría que ser oclusiva dental sonora. Y el fonema fricativo en todos los demás contextos. Este es uno de todos los demás contextos, porque no aparece ni ante pausa, no aparece ni ante nasal, ni ante un fonema líquido. Entonces se realiza como fricativo. Y ya tenemos ahí las reglas fonológicas de cómo aparecen esos fonemas. Recuerden, el asunto es que estos dos fonemas entran en distribución complementaria. Por eso son alófonos. La transcripción estrecha, por ejemplo, de la palabra antes, vamos a regresar a la simple, vean, solamente la transcribimos así, porque estamos considerando solo los fonemas. Y cuando llegamos a la transcripción ancha, perdón, transcripción aquí debería decir estrechas. Estrechas. Volvemos con el asunto de las reglas. Tenemos la regla fonológica del alófono de la alveolar nasal sonora y el fonema nasal dental aparece antes de los fonemas dentales. Como aquí tenemos un fonema dental, eso quiere decir que esta N se va a realizar como dental. La regla fonológica del alófono de la vocal abierta anterior no labializada, el fonema anterior abierto no labializado nasal aparece después de pausa y antes de una nasal. Sabemos que aquí no hay nada, entonces es probable que aquí aparezca esta N porque tenemos una nasal. ¿Sí? Y la vocal se nasaliza. Eso es lo que representan las transcripciones estrechas. Aquí una disculpa porque no sé por qué no me di cuenta que les dejé esto de transcripciones anchas, cuando aquí debería decir estrechas. Lo mismo ocurre con la palabra acto. La palabra acto, nosotros no la pronunciamos generalmente así, acto. Nosotros generalmente la pronunciamos así, acto o acto, dependiendo de lo cuidado o descuidada que sea la pronunciación. Si vamos muy rápido, es probable que hagamos este tipo de pronunciaciones. Y la regla fonológica de los alófonos de la velar oclusiva sorda sería esta. En posición postnuclear, ahorita no nos vamos a meter en eso, sabemos que esto es una sílaba,
Si yo les pido que dividan la palabra acto en sílabas, ustedes me van a dividir así la palabra acto. Y la sílaba tiene un núcleo. Los núcleos de la sílaba generalmente siempre son vocales, la vocal que está aquí. A lo que está antes le llamamos posición prenuclear y a lo que está después de la vocal le llamamos posición postnuclear. Entonces, en posición postnuclear, los fonemas bilabial, oclusivo, sordo, dental, oclusivo, sordo, velar, oclusivo, sordo y sus pares sonoros se neutralizan. Es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación y solo se mantiene el de punto de articulación. Vean cómo este fonema sigue siendo velar, este fonema también sigue siendo velar, pero ya estamos aquí en un fricativo, en un oclusivo, es decir, se empieza a mover el modo de articulación, pero se mantiene el punto de articulación. Y recuerden lo que habíamos visto con variación libre. Tenemos entonces una aparente intercambiabilidad de fonemas, pero esos fonemas no producen contraste funcional, ¿sí? Para resumir esta parte, les pongo este cuadro simple, ¿no? Vean, tenemos la transcripción ancha, donde solo estamos representando los fonemas de la lengua, y luego la transcripción estrecha, en donde estamos representando las variantes alofónicas de la lengua. Aquí la computadora ya no me dejó seleccionar estos para colorearlos en azul, pero todo esto sigue siendo representación alofónica. ¿Sí? Porque no es algo que se tenga que detallar en la transcripción ancha. Hasta aquí ya quedó todo claro entonces. Sí, maestro. Ok. Porque vamos a regresar a un concepto que habíamos visto, que es el de la oposición fonológica y contraste funcional. No tanto para volverlo a ver, sino para tratar de que quede más claro, ¿no? Si nosotros tenemos estas dos palabras, antes y entes, y lo pongo a propósito porque ya estamos en el asunto de los pares mínimos, recuerden que también es algo que tenemos que ver y los revisamos más o menos en la presentación que tenía que ver con los fonemas. Estas palabras tienen dos tipos de transcripciones, una transcripción fonémica o transcripción ancha, que está aquí, antes, entes, y una transcripción estrecha o alofónica, que está aquí, antes, entes. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Alguien me puede decir qué se puede deducir de esas transcripciones? O sea, si las comparan, es un poco como el ejercicio que les dejé de tarea al final de la tarea que hicieron. ¿Qué hicieron con esa tarea y cómo determinaron el elemento, lo que les estaba yo preguntando? Tomando los rasgos distintivos y redundantes de cada palabra. A ver, explícame tu tarea con estos ejemplos. ¿Qué hiciste o cómo resolverías lo que te estoy planteando aquí? ¿Qué podemos deducir de estos ejemplos? Ahí está la respuesta, pero quiero que me lo expliques tú con tus propias palabras. Bueno, que son evidentes los rasgos distintivos y, bueno, más evidentes de lo que ya son, porque tienen sus, ¿cómo se dice? Sus marcas alofónicas que no están presentes en la representación fonémica. Por ejemplo, aquí los rasgos distintivos serían que estas vocales son nasales. Quiero decir distintivos, pero de las transcripciones, porque en realidad son redundantes. Ok. Y si son redundantes, ¿qué concluimos con relación a la oposición fonológica? Los demás, porque los demás también hicieron la tarea, ¿no? Entonces, ayúdenle a su compañero. ¿Qué más podemos concluir? O nada.
¿Nada? Que no sigue la secuencia. ¿Qué es lo que nos da la secuencia? Por ejemplo, el fonema A nasal y la E. Ellos ya no están siguiendo la secuencia. Ok, entonces estás viendo que existe una diferencia entre las dos palabras, ¿no? Ajá. ¿La diferencia en dónde está? Vuélvemelo a repetir un poco más exacto. ¿Dónde está la diferencia? En el fonema A. Ajá, que A sería, nasal. es el único que tiene un fonema A, ¿no? Y luego, Y en el otro sería en la primera E. exactamente. Encontramos que existen esas dos palabras contrastan por un solo fonema. Era el luego que ya habíamos hecho, ¿no? Después, ¿qué más podemos decir, compañera? Que no vi quién estaba participando. ¿Mande? ¿Qué más podemos decir después de eso? A ver, Daniela. Sus rasgos distintivos y redundantes. Ok, ¿y los rasgos distintivos cuáles serían? Que una es abierta y la otra es semicerrada. ¿Y luego qué más? Esos rasgos no distintivos, ¿qué nos dicen? Incluso me sorprende un poco que no participe porque la respuesta está ahí. Nada más es cuestión de leerla y relacionarla con la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que viene siendo la posición fonológica. Exactamente, que los rasgos no redundantes de esas dos primeras vocales son los que están produciendo la oposición fonológica. En el primer caso es un fonema abierto y en el segundo caso es un fonema cerrado. Perfecto, semicerrado. Y yo le decía, ¿quién participó primero? El compañero, no leí su nombre. Fue yo, profe, a ver. Por eso yo te hacía la pregunta. Aquí dices que los rasgos son más evidentes, pero por ejemplo, los rasgos alofónicos, ¿están haciendo algún cambio con relación a lo que ya nos dice la transcripción ancha? No. ¿Eso qué quiere decir entonces? Si yo te pido que me digas los rasgos redundantes en términos alofónicos que aquí no están generando el contraste funcional entre estas palabras, ¿cuáles serían esos rasgos redundantes? Nasalización y dentalización de las... Bueno, sí, esos dos. Creo que no me expliqué bien en la pregunta, porque ahorita nos tenemos un poco como que olvidar de esta parte. No en el sentido de que no exista, porque evidentemente si no, no hay contraste funcional. Voy a explicarlo de otra manera. Si ustedes se dan cuenta, y aquí hacemos la descripción de los fonemas que difieren, encontramos que este fonema se describiría, que está, voy a ir con el puntero láser, este de aquí se describiría como abierto anterior no labializado. Y este de aquí se describiría como anterior semicerrado no labializado. Si ustedes se dan cuenta, los dos son no labializados y los dos son anteriores. Eso quiere decir que aquí están compartiendo rasgos redundantes. Vamos a ponerlo aquí. Rasgo distintivo y rasgos redundantes. Y tendríamos que, efectivamente, como mencionaban los compañeros, los rasgos redundantes serían que los dos son fonemas anteriores y que además son no labializados. Y el único rasgo que los distingue es que uno es abierto y el otro es semicerrado. Ahí hay una distinción. Los rasgos distintivos
es que uno es abierto y uno es semicerrado. Y vean cómo en esa secuencia fónica, antes y entes, ese único rasgo es el que está produciendo la distinción de formas y de significados. Ni el rasgo anterior, ni el rasgo no labializado, solamente el grado de apertura vocal en la primer vocal de esa secuencia es la que me dice que esas son dos palabras diferentes. Solamente el rasgo abierto y semicerrado. Y le hacía la pregunta a Abel, porque si ustedes realizan el mismo procedimiento aquí, se darán cuenta que ocurre exactamente lo mismo, solo que en términos alofónicos aumenta un rasgo que es redundante. Los rasgos redundantes ya no serían solamente anterior o no labializado, sino que también tendríamos que aumentar que en la alofonía el rasgo no redundante sería también la nasalización. Y los rasgos redundantes serían anterior, no labializado y nasalización, y los rasgos distintivos seguirían siendo solamente abierto y semicerrado. Eso seguiría produciendo el contraste funcional. Esa es otra diferencia entre por qué consideramos fonemas y no alófonos, porque la alofonía no entra en contraste funcional, no produce pares mínimos. Aquí no podríamos decir, no como en francés, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo, digamos, adaptado a esto, pero no quiere decir que esto ocurra en francés. Si yo en español no tuviera este rasgo nasalizado aquí, y esta fuera una vocal simplemente oral, y se produciera cambio de significado, tendría yo un alófono nasal, un fonema nasal y un fonema oral, que es lo que ocurre en francés. En francés las nasales son fonemas. Pero en español no, ese rasgo de nasalización tampoco produce contraste funcional. Entonces, podemos concluir lo que está abajo. Decimos que la oposición fonológica entre estas dos palabras es producida, que debería decir es producida, por el rasgo abierto del primer fonema y el rasgo cerrado del segundo fonema que está en el circulito azul. Esto es lo que representa la transcripción fonémica. En cambio, la variación alofónica de nasalización en las vocales no produce cambio de forma perceptible para los hablantes del español. Aún así, la transcripción fonológica representa la forma en que realmente se pronuncia la palabra en la lengua oral. ¿Sí? Y con esto podemos entonces pasar a definir lo que es un par mínimo. Esto también ya lo hemos estado viendo, solamente definiríamos el par mínimo. Se le llama así al par de secuencias fonémicas que contrastan por un solo fonema. Y una de las condiciones que tienen que tener estos pares mínimos es que tienen que tener la misma cantidad de fonemas. Aquí tenemos 5 fonemas. Y aquí tenemos 5 fonemas y solamente es uno de ellos el que está generando la diferencia entre una y otra secuencia. Los fonemas implicados en esta diferenciación tienen rasgos distintivos, ya vimos que uno es cerrado y otro, perdón, uno es abierto y el otro es semicerrado, que los oponen fonológicamente. Y cuando yo les digo antes y entes, ustedes no entienden lo mismo. Eso quiere decir que ese rasgo de la primer vocal está produciendo el contraste entre todas las secuencias, entre las dos secuencias de palabras. Y son estos rasgos los que producen la diferencia de forma asociada al cambio de significado, o dicho de otra forma, lo que produce el contraste funcional. Vean cómo solo un rasgo en este par mínimo es el que produce el cambio de significado. Obviamente el rasgo está en la misma posición de la secuencia fónica. Acuérdense lo que veíamos de la definición de oposición fonológica. Tiene que estar en la misma posición de una secuencia fónica. Aquí podríamos decir que tenemos este hueco y la secuencia fónica sería N, T, E, S. Y las dos palabras comparten la misma secuencia fónica. Y en esta posición es donde ocurre la variación, y que la variación solamente se da en un rasgo entre esos dos fonemas, y es lo que produce el contraste funcional. Antes, entes, vean cómo si ponemos otra vocal ya no se puede. Intes, ontes, untes. Bueno, untes sí, de untar, ¿no? Que él unte, o ustedes, que ustedes unten, no.
Untes, que tú untes, untes, del verbo untar. Untar una pomada, untar una crema, etc. Que tú untes. Rasgos distintivos que oponen fonológicamente, bla, bla, bla. ¿Hasta aquí todo claro? El asunto de los rasgos. ¿A todos les salió lo mismo en la tarea? ¿Lograron llegar a esa conclusión? Pues ahora tengo clara la conclusión, profe. Ahora sí. ¿Pero ustedes llegaron claramente a eso? Yo todavía no los reviso, ¿eh? A ver, he tenido un buen trabajo, pero ya en estos días pues les tengo que entregar la calificación, lo voy a revisar. Por eso les pregunto, ¿llegaron a la misma conclusión? ¿O no? Bueno, yo sí lo supe resolver, pero bueno, hacer el ejercicio, solamente que la conclusión no fue tan clara, pero ahí estaba. ¿Las y los demás o no hicieron la tarea? Yo sí llegué como a esa conclusión porque la verdad no le entendía bien al segundo punto de la tarea. Entonces me puse a investigar y vi un video y ahí me explicó bien eso del par mínimo. ¿Alguien más? Bueno, era un poco para adelantar este tema, ¿no? Si les salió, ya veremos en la tarea. Si no, pues aquí está la parte a la que quería que llegaran. Tenemos otro par mínimo, vean, porque no se tiene que dar solamente en una sola parte de la palabra. La palabra pero, acuérdense si es una vibrante simple, y luego la palabra con vibrante múltiple, perro. Pero y perro, sabemos que no son lo mismo en español, porque ese rasgo, vean cómo los dos fonemas son alveolares, y los dos fonemas son sonoros. Difieren por el modo de articulación. Uno es simple y el otro es múltiple. Y ese rasgo es el que genera la oposición fonológica o el contraste funcional entre esas dos palabras. Las secuencias de fonemas son prácticamente las mismas. Si volvemos a hacer el esquemita, veremos que tenemos esto, punto, y luego el hueco, y luego esto. Y vean cómo podemos meter varias palabras. Pero, perro, pelo, pecho, peco, de pecar, peso, porque todos esos fonemas van a producir oposición fonológica. Entonces, las secuencias de fonemas son prácticamente las mismas, a excepción de la vibrante, que en el primer caso es simple y en el segundo caso es múltiple. Este rasgo de modo de articulación es el único que pone en contraste ambas secuencias casi idénticas, porque evidentemente son casi idénticas, no son idénticas por ese rasgo, y es fonéticamente relevante porque este mínimo cambio de forma conlleva un cambio de significado para los hablantes del español. Es un cambio mínimo porque si nosotros hiciéramos la descripción de todos los fonemas, prácticamente sería la misma, solo hay un rasgo diferente. Vean, el primer fonema es un bilabial oclusivo sordo, en las dos. El segundo fonema es un semicerrado anterior no labializado, en las dos. Después vendría un fonema alveolar sonoro. Los dos fonemas en rojo comparten que son alveolares sonoros. Y luego el siguiente fonema sería un posterior semicerrado no labializado, el fonema O. Pero aquí nos faltó explicar el modo de articulación, que sería el vibrante simple y el vibrante múltiple, y ese solo rasgo es el que está produciendo el contraste funcional entre estas dos secuencias de palabra. Más bien, entre estas dos secuencias de fonemas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no creo. Las y los demás. Porque vamos a hacer un ejercicio y luego los quiero dejar descansar para el examen. Entonces, ¿preguntas? ¿No? Bueno.
Y solamente para terminar, porque con eso terminaríamos, aquí lo más relevante es el asunto de las transcripciones y lo del par mínimo. En los siguientes pares mínimos del inglés y del francés, localiza el fonema cuyos rasgos entran en contraste para diferenciar formas que conllevan cambio de significado. Describe los fonemas en cuestión y señala cuál o cuáles son los rasgos que entran en contraste funcional, o dicho de otra forma, en oposición fonológica. Hoy, como también tengo ganas de que los que no participan, de que ni me contestan, se queden sin participaciones, dejo abierto quién quiere participar. Si no, ya lo hago por número de lista, pero primero, ¿quién quiere? Nadie. ¿Mosquera Mejía? Sí, profe. Tienes ahí tu tabla, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta del primer ejercicio? Sería el que entra en contraste, sería el último fonema. En el primero sería la K y en el segundo sería la G. Ok, escríbelos. Ok, permítame la K aquí. Es una oclusiva velar sorda. Y el segundo es una oclusiva velar sonora. Entonces, el que los diferencia a ambos es esa, que una es sorda y el otro es sonora. Exactamente, facilísimo, ¿no? ¿Quién más? Está fácil. ¿Quién más quiere? ¿Quién quiere el segundo? ¿Guadalupe Junior? Sí. La B. La B. El fonema que hace el contraste es el primero, el que es oclusivo bilabial sonoro, y el otro es fricativo labiodental sonoro. ¿Y cuáles son los rasgos que oponen esas dos palabras? ¿Los rasgos que oponen? Ajá. Describiste y los describiste bien, pero oposición fonológica, ¿cuáles serían los rasgos que generan la oposición fonológica o el contraste funcional entre esas dos palabras? ¿La B y V? Ajá, perdón, entre la B y la U, entre los fonemas que me acabas de describir. Los voy a subrayar para que quede claro. Ya me los describiste, ¿no? Y ya me dijiste que ahí está la diferencia, pero ¿cuáles serían los rasgos que producen esa distinción de formas y de significados? ¿Los rasgos que producen qué? El contraste entre esas dos palabras. El contraste entre esas dos palabras. Es que uno es oclusivo bilabial y el otro fricativo labiodental. Exactamente, porque entonces el otro rasgo sería ¿de qué tipo? ¿Un rasgo qué? Redundante. Exacto. Tenemos las dos palabras, el primer fonema es bilabial oclusivo sonoro, el segundo es labiodental fricativo sonoro, los dos son sonoros, ese rasgo no sería el que permite distinguirlos, sino los otros, el modo de articulación y el punto de articulación, ¿vale? Ok, muy bien. Seguimos con Zúñiga Nogués, el C. Sí, perfecto. En este caso, los dos fonemas están en una oposición total porque todos sus rasgos, sus tres rasgos, son completamente diferentes. El primero, el fonema es oclusivo alveolar sonoro y la teta, no sé cómo, sí, es fricativa dental y sorda. Exactamente. Y los tres fonemas, no, espérame. No, sí. Y los tres rasgos son los que oponen las formas, ¿no? Uno es sonoro y el otro es sordo, uno es oclusivo y el otro es fricativo, y uno es alveolar y el otro es, uno es alveolar y el otro es dental. Muy bien. Zúñiga, ¿verdad? Sí, perfecto. Gavina Mancera.
Sí, el fonema distinto es el que es como una A y una E junta. Y la otra es como una E, pero sí, como una E mayúscula. Ok. Sus rasgos es de que una es semiabierta anterior y la otra es media abierta. Igual Semiabierta anterior y media abierta anterior. Ok, te falta un rasgo de esos dos. ¿Cuál sería? que los dos son no labializados. ¿Y el contraste funcional lo produce qué rasgo? Que uno es semiabierta y el otro es media abierta. ¿Modo o punto de articulación? Es el modo de articulación. Exactamente. La descripción facilita, media abierta anterior no labializada, semiabierta anterior no labializada, y vemos que el contraste lo produce la abertura vocal, o dicho de otra manera, el modo de articulación. Una es media abierta y la otra es semiabierta, ¿vale? Gavín Mancero. Ok, vamos con Castillo Galnares, otra vez. Sí, sí, lo escucho, perdón. El inciso B, por favor. Bueno, los fonemas que hacen la oposición es el fonema U y el fonema C, sí, creo que es una C como volteada. Bueno, justamente lo que los describan, ¿no? O sea, el contraste lo produce el fonema ¿qué? U. A ver, descríbelo. Que es posterior, cerrado, labializado. Exacto, y lo produce con el otro fonema que sería. Posterior, semiabierta, labializado. Ok, y el contraste funcional entre palabras lo produce qué rasgo. Profe, lo escucho cortado, disculpe. Que el contraste funcional lo produciría entonces qué rasgo. El que uno es cerrado y el otro es semiabierto. Es decir, el modo o punto de No lo escuché otra vez. es decir, el modo o punto de articulación. El modo de articulación. Modo de articulación, exactamente. Castillo Galnares. Todavía faltan. Vamos con... Nadie más va a participar si no repito, les digo. Hoy no voy a preguntarle a nadie en específico. ¿No? Ok. Zúñiga Nogués. La primera. Deme un segundo. El primer fonema es fricativo postalveolar sordo. ¿Cómo, perdón? ¿Segundo? El segundo es aproximante palatal sonoro. ¿Y cuál sería él o los rasgos que producen el contraste funcional? Sería tanto el punto de articulación como el modo. ¿Solamente el modo y el punto? No, perdón, también el rasgo de sonoridad. Exactamente, porque los dos van a tener los tres rasgos diferentes. Uno va a ser sonoro y el otro va a ser, uno va a ser sordo y el otro va a ser sonoro. Uno va a ser fricativo y el otro va a ser aproximante. Y uno va a ser postalveolar y el otro va a ser palatal. Ok. El siguiente... Cabello Ávila. Aquí estoy. El B, por favor. El B, el primero es oclusivo bilabial sonoro.
Y el segundo es fricativo labiodental sonoro. Ok, ¿y el contraste funcional está? El modo de articulación y el punto. Exacto, porque los dos son sonoros y difieren en modo, que uno es oclusivo y otro es fricativo, y en punto de articulación, que uno es bilabial y el otro es labiodental. Vean cómo, ya, bueno, digo, no, evidentemente como se los dejé de tareas tenía su grado de complejidad, pero estaba muy fácil, ¿no? Pérez Zavala. Sí. ¿Elce? La primera, la ICE, es fricativo alveolar sorda y la Z sería fricativo alveolar sonora. Ok, ¿y el rasgo que contrasta esas dos formas sería? El sordo y sonoro. Exactamente, porque los dos comparten modo y punto de articulación y solo la vibración de las cuerdas vocales diferencia estas dos formas. Uno es un sonido fricativo alveolar, el otro también es un sonido fricativo alveolar y uno es sonoro, perdón, uno es sordo y el otro es sonoro. Muy bien. Robles Rodríguez. Sí. El de. El primero sería anterior abierto no labializado. Anterior abierto no labializado. Ajá. Y el segundo es posterior abierto no labializado nasalizado. Ok. ¿En cuáles serían los rasgos que contrastan esas formas? Serían el punto de articulación. ¿Solamente? ¿Y lo nasalizado? Exactamente. Aquí estamos en francés y acuérdense que si hay cambio de forma y de significado por estas dos formas, tenemos contraste funcional, ¿sí? Entonces, ya vimos, los dos fonemas van a ser abiertos, los dos fonemas son no labializados y difieren porque uno es un fonema abierto y el otro es un fonema posterior. Y difieren también porque uno es un fonema oral. Recuerden que no decimos que es oral, pero sabemos que es oral, en el sentido de que se articula por la boca, y el otro es un fonema nasal. Y hay distinción de forma y de significados por esos dos rasgos, por el punto de articulación y por la nasalización. ¿Sí? A ver, y vámonos con González Vizcarra. Sí, profe. El inciso E. Ok. Son los segundos fonemas. El E, que es semiabierta anterior nasalizada. Nada más. Anterior semiabierta, perdón, nasalizada, ¿te falta uno? No labializada. Exacto. ¿Y luego? Y luego tenemos la A, que es abierta posterior, igual no labializada y nasalizada. ¿El contraste qué lo produce entonces? Que una es abierta y la otra semiabierta. Y una es anterior y la otra es posterior. Exactamente, porque aquí el rasgo de nasalización sería redundante, ¿no? Así es. La nasalización es redundante y también es redundante la no labialización. Los dos son fonemas no labializados, los dos son fonemas nasales y difieren solamente por el modo de articulación, semiabierto y abierto, y el punto de articulación, anterior y posterior, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya se nos acabaron los ejercicios. ¿Dudas sobre lo que acabamos de revisar? ¿Todo claro? ¿Mande? No te escuché. A ver, no, me habló bien. Solamente dije creo que no. Ah, ok, no, entonces no era él. Ok, vale. Entonces, si ya no hay dudas, con esto terminaríamos la quinta presentación. Les digo, ustedes ya teóricamente la revisaron, con la tarea se les debió de haber facilitado mucho este ejercicio. Y para que nos vayamos a descansar y regresemos a la 1 para el examen, solamente preguntarles si tienen alguna pregunta con relación a lo que va a venir dentro de 20 minutos.
con el examen? Yo, profe. Uh-huh. ¿Vamos a estar en esta reunión mientras hacemos el examen? Se pueden salir, ¿no? Nada más, quizá, déjenme ver si hay alguna instrucción especial sobre esto. No les puse ningún reactivo de relación de columnas, no. Si quieren también se pueden salir. Yo voy a mantener la sesión abierta para que ustedes, si tienen alguna duda o problema, me puedan contactar, pero no es necesario que estén conectados. Son 30 preguntas. Tienen 120 minutos, incluso creo que, si no me equivoco, ya tienen activo el examen por si alguno lo quiere empezar de una vez o lo quiere empezar a la 1. Tienen 120 minutos, se va a aplicar finalización, es decir, ustedes comienzan el examen y en 120 minutos el examen se cierra para que ustedes traten de apurarse y solamente sería eso, ¿no? Tampoco se detengan mucho en las preguntas que a lo mejor no saben porque luego se los come el tiempo, pero como son 30 preguntas, yo considero que sí les va a dar el tiempo suficiente para contestarlas. Entonces, solamente considerar eso. Tengan a la mano su AFI porque lo van a utilizar, ¿vale? Y ya no tenemos que regresar después, ¿verdad? No, porque nosotros les daría yo la calificación el miércoles que viene porque no tendríamos ninguna otra actividad. Si quieren ya no vuelven. Y es igual si quieren avisar que ya terminaron, pues aquí los espero, pero no hay ningún problema si ya no regresan. Profe, entonces la calificación no se da automáticamente. No, del examen sí van a obtener la calificación automáticamente. La calificación que yo les voy a dar va a ser la que obtuvieron en el primer parcial, porque tengo que considerar los entregables. Ok, gracias. Sí, el miércoles esa es la que vamos a revisar. Pero el examen sí les va a dar la calificación inmediata. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿Sí? ¿me podría aclarar la definición de alófono, por favor? El alófono, recuerden que es un tipo de fonema especial, que lo que ocurre con él es que no produce oposición fonológica, es un poco lo que vimos aquí. Estos fonemas producen oposición fonológica, pero un alófono no produce ese tipo de situación, ¿no? No produce oposición fonológica y por tanto tampoco produce contraste funcional y responde a dos tipos de fenómenos específicos que ustedes ya tienen que tener muy claro, lo que sería distribución complementaria y variación libre, ¿sí? Entonces es un fonema que no produce contraste funcional al interior de una lengua determinada y responde a esos dos fenómenos. ¿Sí? Disculpe, ¿la distribución complementaria y qué, perdón? Variación libre. Pero es todo lo que voy a decir porque ya tienen abierto el examen. Entonces, ya no respondo preguntas de contenido. Si tienen alguna pregunta sobre el examen. Ok, gracias. ¿No? Bueno, chicos, entonces voy a estar aquí. Si ustedes quieren ir iniciando el examen, ya está en la plataforma. Si no, a las 2, a la 1, perdón, no hay ningún problema, ¿vale? Profe, gracias. ¿Va a ser hasta las 3? Va a ser hasta las 3. El examen, les digo, se cierra cuando ustedes cumplen los 120 minutos, pero yo lo tengo programado hasta las 3. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? 120 minutos. Ah, ok. Gracias. Vale, entonces comiencen si quieren y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, profe.